¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues vaya situación la que se ha generado en torno a Estados Unidos. Sabemos bien que es un tema recurrente en los últimos días, en las últimas semanas, aquí precisamente en nuestra comunidad, en donde lo hemos abordado desde diferentes aristas, el plano internacional, el plano nacional, el plano comercial, el plano político. Pero en los últimos días se ha presentado desde todo lo que tiene que ver con el caso Epstein, por supuesto, las agresiones a Cuba, las amenazas a México, el tema ahora de los minerales críticos, el asunto con China y con Rusia, las protestas al interior de Estados Unidos que han llevado a retirar a 700 agentes de ICE de Minneapolis. Vamos a platicar a fondo sobre qué es lo que pasa en los Estados Unidos, hacia dónde va el trumpismo, en realidad, hacia dónde quiere jalar al planeta. Con mi querido Eddie Small, gente que usted pidió, personaje que ustedes solicitaron, por supuesto, su presencia y que para nosotros siempre es un honor y siempre es un gusto recibirlo. Querido Eddie, como siempre, un gusto. ¿Cómo estás? Hola Jesús, muy bien, un abrazo, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio como siempre, es un gusto verte y por supuesto que a tu audiencia un abrazo y a las damas un beso. Muchas gracias, querido. El honor siempre es nuestro. Oye, hace ya tiempo tú y yo platicábamos respecto a Estados Unidos, los conflictos que podría acarrear la presencia de Donald Trump en la presidencia de la República. ¿Cómo valoras la situación actual que vive este país que durante años ha sido la potencia hegemónica? ¿En dónde se encuentra actualmente? ¿Cómo ves el futuro del trumpismo? Oye? El futuro del trompismo no lo veo para nada como algo que a mí me dé algún dolor de cabeza. Creo que a final de cuentas hay que entender que hay que aguantar el tiempo que estamos viviendo. Por supuesto que a muchos, y yo creo que a la mayoría de la población mundial no nos hubiese gustado que un personaje así se hubiera sentado en una silla tan importante. Y cuando digo una silla tan importante es porque es innegable que esa presidencia tiene mucho impacto en todo el tema geopolítico, geoeconómico, comercial, financiero, sobre todo un hombre tan ambicioso y con tantos temas de que piensa que el mundo es como el negocio de real estate y que él puede ir poniendo sus casitas como si fuera Monopoly, sus hoteles y conquistando y colonizando con una mentalidad imperialista, supremacista, racista, clasista. Entonces, yo creo que, final de cuentas, también habría que analizarlo muy importante desde el punto de vista, ¿qué pasa en una sociedad cuando bajo un discurso en campaña completamente racista, discriminador, supremacista, amenazante de expulsar personas que han pasado dando su vida, su energía y su trabajo en esa nación, buscando la supremacía blanca en los discursos de campaña, peluceando al prójimo, deciden votar por alguien así, ¿no? En mayoría, porque pues eso es innegable, ¿no? Ese señor no hubiera llegado si no se hubiesen dado esas votaciones en mayoría. Entiendo que hubo gente que no votó, pero también hubo gente que votó y mucha, y también mucha población latina, y hay que decirlo, con sus puntos y sus íes. Porque si no, no vamos a cambiar y no vamos a hacer conciencia. Si a final de cuentas no tocamos estos temas y decimos, hey, ¿qué te pasó? ¿Por qué votaste por alguien así? ¿A poco la cartera pudo más que la humanidad? ¿A poco alguien que tiene un discurso completamente de aplastar a los débiles y de hacerlos pedazos es más importante para ti si te da un discurso de que te va a mejorar tu economía? ¿Y para qué quieres tu economía con un país así? ¿Para qué quieres tu economía con un país hecho un relajo? Y a final de cuentas tampoco te cumplió lo de la economía, porque la inflación no ha bajado desde el primer día que llegó, porque tu bolsillo cada día es más corto y tienes menos poder adquisitivo, porque el país está completamente sumergido en más deuda. Él también prometió que iba a bajar la deuda, porque el país tampoco terminó su guerra de Ucrania el primer día que pisó, la de Ucrania con Rusia, y porque simple y sencillamente ha sido como si estuviéramos en una estafa Ponzi, pero política. Para mí, eso es, y sí da mucha tristeza, ¿no? Pero también hay que hablar de realidades. Eso es lo que le tocaba vivir también a un pueblo
que se le olvidó la conciencia humanista y que es muy importante. Nunca en un pueblo con una conciencia humanista se hubiese dado una votación por alguien que en campaña te vendió todo ese discurso de odio. Sí, si te hubiese engañado, entonces sí podrías decir como pueblo, es que él nos prometió todo lo contrario, nunca habló de odio, nunca habló de racismo, nunca habló de discriminación, nunca habló de supremacía, nunca habló de colonización, nunca habló de nada de eso y entonces me engañaron. Como pueblo, le ha pasado a muchos pueblos en la historia, pero eso no nos los podrían vender del otro lado, porque él no vendió mentiras, él vendió un discurso de odio que compraron solamente por la promesa de la billetera. Entonces, también creo que la sociedad tiene que hacerse muchas preguntas allá y también tendría que entender lo grave que es cargar todo hacia la billetera. Y aparte una billetera ficticia, una billetera que se imprime desde el Banco Central, una billetera que no existe, una hegemonía que está hecha no a base de productividad como China, está hecha a base de un dinero ficticio, de una burbuja financiera y de una burbuja que les está alcanzando ahora sí que la pena y la deuda y que ya es incontrolable. ¿Por qué? Porque la deuda aumenta, ya está en 38,5 trillones de dólares y contando. Se le vienen unos vencimientos en breve, creo que son 60 días y llegan unos vencimientos tremendos que no va a poder pagar, por eso está desesperado tratando de bajar los intereses, porque si no el servicio de la deuda también es impagable y luego prometió también que iba a haber una reducción en los gastos del Estado y tampoco sucede. Entonces, simple y sencillamente están metidos en un brete tremendo, viven totalmente de deuda, es un país completamente basado desde 1971 que los cacharon, que no tenían el oro físico con Nixon y que tuvieron que cambiar hacia el petrodólar y después basar su economía completamente en un modelo económico de crédito al consumo, pues todo mundo ha abusado, pero las grandes fortunas se han hecho a base de eso, a base de puros engaños allá. Pues ahorita lo estamos viendo con el mundo de la inteligencia artificial. Toda la lana y todo lo que inflaron las bolsas en 2025 viene de que estuvieron en un sobreapalancamiento pidiendo deuda, manejando unos CAPEX que no lo crees y todo el CAPEX está hecho a base de deuda. Entonces ahorita está explotando todo eso, porque es insostenible, no hay manera de sostener esto. O sea, entonces todo mundo infla el valor de sus empresas a base de deuda, pero luego cuando ves los resultados y ves los balance sheets, o sea, los estados financieros, dice, pues esto no me cuadra y claro que el mercado pues va a decir, no, aquí viene algo muy grave y va a empezar a querer corregir porque pues tú estás arriesgando tu dinero como inversor también. ¿No? Y lo mismo está pasando con las criptos. Me están preguntando ahorita, llevo 2 días que los periodistas me dicen, ¿cómo tú avisaste un año antes que esto iba a pasar con las criptos? Nos alertaste, ahí está por escrito, está en tu página, 25 de febrero y también lo dijiste con meme. Y explicaste por qué y explicaste lo grave que era que hubiesen inventado un instrumento que se llama cripto por encriptarlo y que resulta que les avisé un año antes que cuidado con toda la computación cuántica porque iba a romper todo el blockchain eventualmente y se iba finalmente a desencriptar y que esto iba a ir pasando conforme el tiempo y que entonces iba a sufrir, entre otras cosas, de manipulación. Entonces, yo lo que digo es, por eso hablo de que pareciera todo un país con una estafa Ponzi, o sea, vende puras ilusiones. Y a este señor tampoco se le puede creer mucho. Ahora, México tiene que seguir trabajando arduamente con su cliente más importante, porque nos guste o no nos guste, hablando de comercio exterior, es el cliente más importante, es el 80%. Ahora, eso no significa que no hagas una estrategia paralela. La ley del 80-20, que lo sabemos todos los que trabajamos en el mundo de empresas, es, tienes el 80-20, te está empezando a pasar aceite, tienes que paralelamente estar bien con ese 80, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, ir equilibrando la diversificación para que ese 80-20 se convierta en 60-40, después a lo mejor en 70-30 o perdón, en 50-50 o
que cambies la balanza, pero eso no se hace en un día. Lleva décadas construir este 80% que tenemos de comercio exterior con el vecino. No se dio de un día para otro y no lo quitas de un día para otro a hacer tratados con todo el mundo y empezar como que a diversificar ese portafolio y al mismo tiempo tienes que fortalecer tu industria interna, que la desvalijaron los gobiernos neoliberales y conservadores, no las desvalijaron toda la industria nacional y al mismo tiempo tienes que hacer un gran plan de MIPIMES y al mismo tiempo tienes que hacer un gran plan del campo. Y aplaudo ahorita el tema de la inversión de infraestructura pública, que ahora sí ya van a hacer estos contratos mixtos donde se va a dar, siempre con la mayoría a favor del Estado, donde se va a dar lo que debimos de haber invertido del PIB, el porcentaje del PIB en infraestructura pública, ¿no? Ahorita están hablando de que van a ser 5.6 a 5.9 billones de pesos en el sexenio. Entonces, están pasando muchas cosas interesantes. México sí se está moviendo. Estamos en paralelo haciendo varias estrategias para corregir esto y también para no depender tanto del exterior y fortalecer mucho más nuestra economía interna. Pero bueno, todo lleva un proceso. Venimos de décadas de desvalijar el país. No los desvalijaron. Yo le decía hoy a Meme que me decía, mira, Eddie, este señor del PRI, Alejandro, se está colgando de lo del tren. Le digo, a ver, él podrá decir misa. Todos los gobiernos neoliberales se dedicaron a ser gobiernos de visión, pero no gobiernos de visión y misión. Y si tú tienes un gobierno de visión y solo pones en papeles los planos y no terminas y dejas hospitales en cascarones y dejas puentes sin terminar y dejas trenes sin terminar y dejas obras sin terminar o haces APPs donde no tenías la mayoría en el Estado, donde te veían la cara, donde a final de cuentas el consumidor era el que pasaba aceite cada vez que le querían subir las cosas o encarecer todo, donde el esquema de financiamiento era altísimo y carísimo a propósito, donde estaba lleno de corrupción y colusión, pues a final de cuentas no puedes construir tampoco un esquema de visión y misión. Entonces, realmente ese tren se terminó, hablando de este tren que se acaba de inaugurar, el de Toluca ya hasta Observatorio, pues fue gracias a un gobierno de AMLO de visión y misión, porque tomó la visión que se quedó estacionada ahí como siempre pasaba y la agarró visión. ¿O a poco me vas a decir que visión y misión es hospitales sin terminar en cascarón, bardas que no son refinerías, puentes que no se terminan, carreteras que no se terminan o todo terminado pero cobrado al 100 veces por ciento? Nada más pregúntale a Martí Batres cómo está lo del tema que está tratando de rescatar el hospital del ISSSTE. Nada más pregúntale cuántos hospitales podría comprar con lo que le han querido cobrar estos con el contrato y por eso quiere deshacer ese contrato. Él ya lo ha explicado, pero ese es nada más un ejemplo de cuando haces las cosas mal y cuando realmente tu visión es bien corta y no es una visión, un gobierno de visión y misión. Aquí Andrés Manuel López Obrador dijo, mi visión es, mira, te voy a poner el ejemplo con dos discursos. El discurso de alguien que paz descanse del PRI decía, yo veo un México con hambre, yo veo un México con sed, veo un México con necesidad. Ok, veo el discurso de Andrés Manuel López Obrador es, yo veo un México con hambre, yo veo un México con sed, veo un México desigual, veo un México con falta de oportunidad, veo un México donde los adultos mayores no tienen derechos y no se les da lo que se les corresponde, veo un México sin prestaciones, veo un México con outsourcing, veo un México con el salario mínimo estancado y sin un aumento, veo un México totalmente manejado en la parte del despilfarro del gasto en el erario público y nada de austeridad republicana, y dijo, veo un México, pero aquí está mi plan para que eso que veo se corrija y lo convierto en resultados. Y los resultados es 13.5 millones de mexicanos fuera de la pobreza, el aumento hacia la clase media impresionante que se dio de cómo brincaron hacia la clase media, las obras terminadas, el aumento al salario mínimo, los programas sociales subidos a rango constitucional para que no se chamaqueen a las demás generaciones y esto nada más no se pensara como un programa clientelar cuando era un programa humanista hacia favor de los que más aportaron para este país y les negaron su derecho, que son los adultos mayores. Ellos durante toda su vida colaboraron y aportaron a este país como para que les dijeras el día que cumplieron su jubilación, ahí te doy una patada, te cambio la ley como la cambiaron, no te doy nada y encima seguro muchos de ellos ni prestaciones les dieron y no tenían ni acceso a un Infonavit, ni acceso a una Afore, ni acceso a servicios de salud. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces,
¿Qué nos van a venir a decir ellos? Y perdón que me he desviado un poco de Estados Unidos a México, pero todo está hilado a final de cuentas. O sea, ahí podemos ver la comparativa del gobierno maravilloso que tenemos ahorita, claro, con miles de retos, porque ya lo he dicho que la 4T y el proyecto de transformación es un rascacielos y vamos en el segundo piso y no le puedes pedir un helipuerto cuando vas en el segundo piso. O sea, ¿a quién ingeniero o arquitecto podría llegar a su obra si va a construir un edificio de 50 pisos y en el segundo piso decirle y reclamarle al arquitecto, al ingeniero y a los supervisores de obra? ¿Y dónde está mi helipuerto? Señor, vamos en el segundo piso. ¿Y dónde está mi helipuerto? Bueno, pues ese es el discurso de la oposición. Después de que ellos hicieron una excavación al país y lo hundieron, ahora vienen a exigir un helipuerto cuando apenas estamos en el segundo piso. Es ridículo, perdón, es una analogía, pero es ridículo, ridículo. Ya deberían de tener un poquito de vergüenza. Y luego este señor colgándose de ese tren debería de tener un poco de vergüenza, de saber que solo se quedó en planos y que no pudieron lograr nada y que Andrés retomó el proyecto y que Claudia a final de cuentas lo está terminando. Yo creo que al César lo que es del César. Ok, ¿quieres la visión de que querías hacer un tren ahí? ¿De qué me sirve ¿A poco la visión va a terminar el tren? ¿A poco la visión te pone una carretera? ¿A poco la visión te pone un hospital? ¿A poco la visión te pone los programas sociales y los lleva a rango constitucional? No, solo te lo pones si tienes la visión y lo acompañas de la misión. Y eso es lo que yo quiero decirles para que no vuelvan a votar por gobiernos que se quedan en la misión, en la visión, perdón, prometiéndoles en los discursos mil cosas, pero que no acompañan con un programa de misión donde realmente te van a decir cómo, con cuánto, bajo qué mecanismo y cuándo lo van a terminar. Totalmente, querido. Oye, en este marco, como bien señalas, nos topamos incluso con, ni hablar de la gente que en México actúa y opera, aplaudiendo a Trump, estas amenazas, estas advertencias. Ya decías, ese pueblo que también de repente, pues respalda o apoya a este tipo de personajes, ¿no? De una forma Claro. u otra. Eh, ¿Cómo sientes tú esta relación de México eh, en el marco de las presiones de Trump? ¿Cómo sientes esta estrategia de Sheinbaum, de la presidenta Sheinbaum, frente a un personaje como Trump, que lo vemos todos los días como opera? Ha sido la mejor estrategia de todo el planeta. Con eso te lo respondo. Y realmente ha sido porque se ha tenido una cabeza fría, porque se han manejado las cosas con mesura, con cordura, con planeación estratégica. Los silencios siempre son los campeones. ¿Por qué? Porque te dan el tiempo en lo que el otro está alardeando y gritando y peleando y provocando, de tú armar tu equipo y ponerte a hacer esa planeación estratégica y entonces responder de una manera tan brillante que te van saliendo las cosas bien. No es lo mismo gobiernos reaccionarios que gobiernos accionarios. El que reacciona no tiene tiempo de pensar y está bote pronto y sus decisiones las toma con el estómago. El que es un gobierno que planea y acciona, sus decisiones están perfectamente y hasta diría fríamente calculadas para tener escenario A, escenario B, escenario C, lo cual no puedes hacer cuando eres un gobierno reaccionario. Desgraciadamente, trabajamos con un gobierno vecino reaccionario, pero bendito sea el Señor que tenemos aquí un gobierno de planeación estratégica con una cantidad de estructura que tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Y cuando digo estructura, hablo de equipo, donde tiene perfectamente bien, no sé si tú recuerdas desde 2022 que te decía yo que para mí ella debía ser la presidenta y te explicaba por qué. Y explicaba mucho este tema de su estructura, de el expertise que tenía a final de cuentas académico, pero en el servicio público, pero no solo en el servicio público, también en la administración pública, que es muy importante, y también en la gestión pública y también en el territorio. Entonces, estás con una mandataria que tiene todos los elementos para poder gestionar el país correctamente, así sea con un vecino así de complicado. Yo desde antes de que entrara el presidente vecino dije que iban a tener una muy buena relación. No sé si lo recuerdas y todo el mundo se me fue encima. Yo lo sigo sosteniendo. Yo sé la razón del por qué. Te puedo seguir compartiendo y a la audiencia que la relación va a ser excelente, que el TEMEC va a surgir de una manera, esta revisión muy positiva, que realmente el ideal es que firmen los tres
y para eso también Canadá tiene que empezar a hold your horses y a medirle el agua a los camotes, porque no está aplicando la ley del 80-20. O sea, Canadá no se le puede olvidar que es también su socio comercial más importante es Estados Unidos y que si quiere balancear y diversificarse, como lo que acabo de explicar al principio de esta emisión tuya, debe de hacerlo con el timing y paralelamente y no abruptamente. Porque si lo haces abruptamente, se te hace un hueco tremendo de tiempo donde puedes llevar a un problema financiero y económico a tu país. Entonces, no puedes hacer las cosas así. Está bien que explores, está bien que platiques, está bien que abras nuevos horizontes, pero nunca diciéndole a tu principal socio, casi, casi, pues mira, aquí yo ya estoy haciendo esto y te la voy a armar. Y menos en vísperas de un tratado, de una revisión de un tratado, donde aparte somos economías y cadenas de suministro completamente hiladas y complementarias, donde si se sale Canadá, le va a perjudicar al consumidor, porque el que va a acabar pagando el pato del costo mayor es el consumidor. Entonces, si tú me dijeras, oye, Eddie, pues ¿qué nos importa? Pues hacemos nosotros un tratado con Canadá aparte. No funciona así, porque si las tres son economías complementarias y así se construyó el modelo desde el TLC y así ha funcionado, se ha acrecentado y hemos llegado a los niveles de montos de exportaciones entre todos que hemos llegado entre los tres, no podemos de pronto excluir a uno porque entonces explíquenme cómo apretando un botón sustituimos esa parte que muchas veces se termina el mismo producto y va y viene y va y viene y va y viene. ¿Y cómo le harías cuando ellos ya no van a estar en ese tratado con nosotros? Pues se te va a encarecer, pero aparte te va a entorpecer la logística, te va a hacer menos competitivo como región, si lo quieres ver como América del Norte, y van a tardar más las cosas, aparte del encarecimiento. Entonces, definitivamente espero que pueda Canadá también como que reaccione y decir, no, 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 a ver, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Se trataba de diversificar, no se trataba casi, casi de insultar a mi socio principal, irme con el otro socio que está muy lejano de mí y que no voy a tener no voy a tener el mismo resultado hasta por la lejanía y porque China realmente no compra tanto de fuera. Como sabes, el éxito de China es que construyó una gran economía interna donde los chinos compran lo chino y construyó una gran economía hacia exportar. Entonces tú no puedes esperar que se maneje de la misma forma sustituyendo al vecino, porque el vecino sí te compra. O sea, al vecino le compras, pero te compra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. El tema chino tiene partes donde le puede comprar, o sea, le puede comprar si te gusta petróleo, o sea, le puede comprar, pero no es lo mismo, nada más cuando tú abres la ramificación de toda la negociación en cada rubro del TEMEC, entre los tres, te das cuenta que es verdaderamente un tratado integral. Yo les diría, y es la madre de los tratados, de verdad, en el mundo. Es un gran tratado, es muy completo, ha funcionado, tan ha funcionado que vean cómo están nuestras economías después, hay que reconocerlo, pero no podemos de pronto, por el capricho del vecino, tomar decisiones abruptas. Entonces, a mí me parece que lo ha hecho muy bien México y no me parece que Canadá lo esté haciendo también hasta ahorita. Ojalá y corrija. Mi Tiene que querido, aprender sí, a medirle el agua a los camotes. totalmente, totalmente de acuerdo, mi querido Small. Oye, hermano, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos Al permitas contrario. aprender tanto, tanto de ti en este momento en el cual pues necesitan voces lúcidas como la tuya, querido. Muchísimas gracias Claro. por tomar la No, al comunicación. contrario, Jesús, muchas gracias y pues acuérdense, México tiene un gran potencial, este sexenio va a ser muy bueno en todos los sentidos y yo les puedo asegurar que en 2030 Claudia va a entregar un mejor, pero mucho mejor país del que recibió en cada uno de los rubros y lo va a poder presentar antes de irse, que eso va a ser lo más interesante con métricas, porque es una mujer de métricas y es una mujer completamente estructurada, lo vuelvo a repetir, y es increíble que los mexicanos vamos a poder terminar este sexenio viendo toda una presentación
muy interactiva y muy fácil de entender de todo lo que mejoró el país. Y eso es lo importante. Gobierno de resultados, no gobierno de promesas. Y eso es lo que ha sido estos gobiernos progresistas, de resultados.